¿cierto? La obesidad no es una cosa, por eso se llama crónica, enfermedad crónica. Tú vuelves a retomar la ingesta de calorías, ¡puf!, se inflaron otra vez, efecto rebote. La gente todavía piensa que la creatina es solo el suplemento de los mamados. No, tú tienes creatina. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue por ahí, en la parte de las redes sociales, en los videos, en estas nuevas transmisiones que empezamos a continuar el día de hoy. La semana pasada estuvimos por ahí con Alfredo Márquez, gerente general de Vitamin Depot, y el día de hoy pues obviamente me llena de gusto tener un gran amigo, un gran invitado, una gran persona que estimo mucho, que quiero mucho de forma personal, tanto desde el tema profesional como desde el tema humano y desde el tema amistad. Pues bueno, mi gran amigo Diego Bonilla, él es el director general de DBSS. Obviamente él tiene una trayectoria totalmente impecable, que luego de repente él es un poco por ahí modesto en los temas de presentarse y cosas de ese tipo, pero él es una persona que tiene estudios, que ha hecho artículos, que ha escrito libros, que tiene una preparación académica sumamente impresionante. Diego, amigo, me gustaría que te presentaras un poco y pues muchísimas gracias por estar Claro que sí, Juanpa, muchísimas gracias y un saludo para toda la familia de Body Fit Systems y todos aquellos que pues alcancen esta transmisión. Mi nombre es Diego Bonilla, para mí encantado de poder acompañarte en este nuevo proyecto que inicias y pues como siempre, trabajar el tema de la nutrición deportiva ha sido como mi pasión. Claro. Lo he hecho desde el punto de vista de las moléculas, la química, de hecho soy licenciado en química y empecé a trabajar desde la parte de bioquímica, que fue mi línea de especialización. Actualmente dirijo a DBSS Internacional, que es una organización de profesionales que lidera hoy en día el tema de investigación, podríamos decir a nivel de Latinoamérica, en temas de ciencias del ejercicio aplicadas a la salud, a la estética corporal. Y pues también trabajo por ahí con algunas otras instituciones privadas, con MTX Nutrition en Europa y bueno, universidades que dando clase el tema de maestría que también es muy bonito. Muy bien. Sí, nuevamente Diego es una persona que trae un recorrido muy fuerte en temas curriculares, desde la parte académica, la parte práctica y sobre todo la parte de investigación. Como les comentaba, luego de repente él es un poco modesto en explicar esas cosas, pero como él comenta, tiene una formación de bioquímica, de partes moleculares, que al final del día es lo meramente importante en todos los tenores de la nutrición. Pues bueno, hermanito, me da muchísimo gusto que estemos acá. Vamos a platicar un poco con la gente que nos está viendo. Me gustaría que platicáramos el día de hoy acerca de la nutrición. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el futuro de la nutrición? ¿Qué viene? ¿Qué alimentos son mejores? ¿Qué alimentos no funcionan? ¿Qué en verdad alimentaciones son las mejores? ¿Qué programas de alimentación? Obviamente es un tema sumamente largo y sabemos que podemos durar aquí horas, pero desde tu perspectiva, ¿cómo ves hoy por hoy la alimentación? Hablamos a nivel Latinoamérica, a nivel México, que obviamente pues yo sé que, no sé si me atrevo a decir que México podría ser tu segunda bandera, pero eres una persona que creo que viene muy seguido para acá, más mucho el país. ¿Cómo ves la alimentación, la nutrición? Que bueno, el lunes acá en México es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, ¿cómo ves la nutrición hoy en día a nivel Latinoamérica, a nivel México? Vale, bueno, pues el tema de la alimentación en nuestros países siempre ha sido un punto muy importante para analizar desde los gobiernos porque sabemos que por diferentes fenómenos sociales o políticos se resultan generando problemáticas serias como son deficiencias, por ejemplo, en el caso de la población infantil, desnutrición, ¿cierto?, en estas poblaciones y una serie también de inconvenientes a nivel de corrupción, contaminación de alimentos, de suplementos, de una serie pues, de cosas en la industria en donde a veces las manos precisamente corruptas, a veces que lastimosamente es el común denominador de nuestros países, pues llegan a afectar también eso. Yo considero que el tema nutricional es muy importante porque obviamente es uno de los pilares, de los 3 pilares fundamentales de la salud y el bienestar humano. Los otros 2 son la actividad física y el descanso, el sueño. Excelente. Entonces, como pilar fundamental de ese tridente, una santísima trinidad que existe, de hecho estoy escribiendo ahorita un capítulo para un libro acerca de eso, se llama así, la santísima trinidad para combatir enfermedades crónicas, nutrición, ejercicio y sueño y descanso. Pues claro, tenemos que empezar a generar una educación nutricional, ¿sí?
una población general que necesita cambios porque para nadie es un secreto, datos de Colombia, ¿no? Más del 55% de la población que llega a tener sobrepeso y obesidad. Datos México, estamos hablando entre 70%, por ahí anda la cosa. Sí, sí, sí. Son datos muy grandes que lastimosamente hablábamos, ¿no? Problemática social, política, económica, pues desencadenan una serie de hábitos no tan saludables en estas poblaciones. Entonces, atender esos casos va a reducir mucho gastos públicos, va a reducir mucho tasas de depresión, problemáticas de autoestima y de autoimagen, de cómo nos percibimos nosotros. Y ahí es donde entra la tarea fuerte pues, de los nutricionistas, nutriólogos, de los temas de las ciencias de la actividad física, en una promoción de unos hábitos mejores. Entonces, esa es como la situación en la que nosotros encontramos. ¿Sí? Por eso encontramos que las líneas de trabajo hoy en día, investigación en Latinoamérica, van por cómo encontrar de pronto estrategias para favorecer unos cambios en la composición corporal para esa población con sobrepeso y obesidad. O por el otro lado, cómo prevenimos que los niños caigan en problemas de malnutrición. ¿Sí? Y finalmente, pues el tema también de cómo mejoramos nuestros propios alimentos de la industria. Sí, aparte a nivel agricultura, a nivel de todo ese tipo de cosas. Sí, como comenta Diego, obviamente hay problemas muy latentes a nivel de obesidad, a nivel de desnutrición. México creo que estamos en el lugar 3 o 5 de la parte de obesidad a nivel mundial. Entonces creo que son problemas muy latentes. Y como dice buen Diego, prácticamente nuestros países creo que estamos muy, muy similares. Sí. Hablando en el tema, ya entrando en el tema de la nutrición, ¿consideras tú que hay ciertos alimentos, ciertos nutrimentos que cualquier persona, independientemente del objetivo, del estrato social, debe de consumir? ¿Tú consideras que hay ciertos 3, 4, 5 alimentos que son económicos, que son fácil de conseguir, que una persona puede consumir? ¿Y por qué? ¿Por qué lo darías? Si a lo mejor tú fueras, no sé, el secretario de Salud de Colombia, de México, hablando del tema de nutrición, ¿hay algunos alimentos que elegirías principalmente o no es tanto el tema de alimentos? Vale, bueno, muy buena pregunta porque hay que aprovechar precisamente los resultados que nos han venido arrojando varios estudios recientemente. Se sabe las ventajas, por ejemplo, del tema de una alimentación rica en aceites de pescado, en lo que es omega 3. Y hace poco estaba precisamente atendiendo al FINUT, al Congreso de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, y hablaban de un término interesante y era no hablar de alimentos enriquecidos en omega 3, sino más bien de un control del omega 6. Entonces, más bien es un control de esos ácidos grasos que llegan a tener una naturaleza proinflamatoria. Entonces, sin duda alguna los aceites de pescado están dentro de nuestro pool o nuestro esquema de pronto de trabajo a nivel nutricional para mejorar y prevenir una gran cantidad de situaciones adversas para la salud. Perdón que te interrumpa, hablando de omegas, ácidos grasos, ¿podrías dar un ejemplo? ¿Qué clase de ácidos grasos y en qué beneficiarían directamente a la salud? Los aceites de pescado son ricos precisamente en omega 3 y tienen una menor concentración de omega 6. El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado que básicamente lo que hace es que te ayuda a prevenir un estrés oxidativo, ¿sí? Ayuda a controlar, tiene una serie de estructuras que le permiten hacer eso. Y lo encontramos mucho en pescados azules, atún, arenque, salmón, sardinas, entre otros. Y también en los aceites vegetales, ¿no? Como puede ser el aceite de oliva, entre algunas otras combinaciones que pues cada vez van surgiendo más. También está pues la versión suplementada. Hay que tener mucho cuidado con ese tema del suplemento de omega 3 porque es fotosensible, por ejemplo, y vemos algunos productos que vienen en un frasco blanco y pues toda la luz ya se oxidó completamente la estructura. Sí, pues hablamos del tema de los suplementos que luego de repente no siempre lo más económico puede ser lo mejor. Exactamente. ¿No? Totalmente. Sí, entonces encontramos eso, productos que vienen también de los ácidos grasos omega 3 tenemos dos, el EPA y el DHA. Muchas veces los verán en las fórmulas por ahí de los niños que viene enriquecido con EPA y DHA para tu salud cerebral de tu bebé y eso. Pues bueno, esos dos ácidos grasos son omega 3. Uno, el eicosapentaenoico y el otro, el docosahexaenoico, para irnos ahí a los que de pronto les gusta el tema ya más profundo. ¿No? Sí. Pero esos dos tienen una característica y es que la idea es consumir
suplementos de omega 3 que vengan un poco más ricos en EPA que en DHA. La mayoría de las veces vienen al contrario. Esto también porque las guías SPEN o las guías de las sociedades nutricionales, FELAMPE, que es la de Fundación a nivel Latinoamérica de Nutrición, entre otras, pues ya han demostrado esas relaciones. Entonces, si tú me preguntas como persona encargada de esa parte de salud o nutrición omega a nivel 3, de un país, en primer lugar. Los ácidos grasos o los ácidos de pescado, aceites de pescado, van a ser una alternativa interesante. Y de hecho, como dato, la dieta mediterránea ha mostrado tantos beneficios también para reducir enfermedades crónicas, cardiovasculares y demás, pues es básicamente por eso, porque es rica en aceites de pescado, ¿sí? En aceites vegetales, en omega 3, pero también en otra que quisiera arrancar a hablar, que son antioxidantes. Otros antioxidantes ya más de origen vegetal. Entonces, claro. ¿Como qué antioxidantes hay, por ejemplo, ahí, hablando aquí en la parte de México, que sean prácticos, fácil de acceso económico, fácil a nivel palatabilidad, que una persona pueda conseguir sin problemas? Sí, bueno, pues la instrucción o la recomendación es muy fácil. La mayoría de vegetales coloridos van a tener un potencial antioxidante, van a ser ricos en antioxidantes. Bien. Por ejemplo, zanahoria, ¿sí? Vegetales naranjas, vegetales rojitos, vegetales amarillos. Entonces, todo este tipo de vegetales lo que brindan es también unos compuestos que ayudan a retener unas sustancias que se empiezan a liberar cuando hay estrés en nuestros cuerpos. Estrés causado, por ejemplo, por el sol, la radiación, estrés causado por algún producto químico, estrés causado incluso por alguna enfermedad, el cáncer genera un estrés oxidativo fuerte, o el mismo ejercicio, el Alzheimer o el ejercicio físico, exactamente. Entonces, los antioxidantes, y ahorita voy a hacer una aclaración con tal vez un concepto que me gustaría darles a conocer, pero en la dosis adecuada, los antioxidantes pues pueden llegar a tener un beneficio interesante para reducir esa cantidad de estrés oxidativo, favorecer que la persona pues no esté con un problema de inflamación sistémica y una serie de situaciones que a la larga, pues como tú dices, le mejoran también por su contenido en fibra. Es que es multifactorial el beneficio. Si tú empiezas a consumir vegetales o antioxidantes de origen vegetal, ellos no solamente vienen con el colorcito y ahí entonces ya por eso son más antioxidantes, totalmente, sino que también te brindan fibra, vitaminas, minerales. Y se desencadena toda una cadena ahí de beneficios para ellos. Tú estás dando los nutrientes adecuados. Pero ¿cuál es el problema? La desinformación. Entonces tú ves gente que dice, yo no como frutas porque es que las frutas me engordan. Sí, no, obviamente se ha comercializado mucho ese tema en el tema del fitness, porque obviamente lo sabemos que yo siento que antes de tener un buen físico hay que tener una buena salud. Yo creo que no me dejarás mentir. Y creo que luego de repente una parte ahí en la parte del culturismo, del fitness, de la estética corporal, donde satinizaban totalmente la parte de las frutas, que muchísima cantidad de fructosa, que elevaban la insulina, que retenían ciertos aspectos de grasa. Y creo que de ahí la gente se empezó a confundir. Exactamente. ¿No? Y ahí es donde entra ese punto que quería comentarles hoy. Porque nosotros tenemos que entender que somos sistemas que nos adaptamos. Así es. Somos seres biológicos y nos adaptamos al estímulo. Entonces, por ejemplo, si yo voy y entreno una sola vez al gimnasio y voy y me descargo la rutina del Charro Romelí, entonces voy y me hago la rutina de él, pensando que voy a crecer porque hago la rutina de él, porque así lastimosamente todos arrancamos por ahí, ¿no? En algún momento, pues, lo hicimos. Y vamos y entrenamos, pues claro, tú vas a terminar inflamado, dolor de aparición tardía, ¿cierto? El famoso DOM, ¿no? El DOMS. Y vas a tener pues un estímulo. Sin embargo, ese estímulo no fue dosificado y tampoco es periodizado, porque tú lo hiciste una vez y solo por el hecho de entrenar una vez ya no vas a quedar con las piernas del Charro, ni con los de Jay Cutler, ni con totalmente etcétera. De acuerdo. Entonces, ese es el punto, la dosificación de todo. Entonces, nosotros nos adaptamos a las dosis. Entonces, si yo, lo mismo, ingiero y como una vez bien, pues yo no puedo esperar que ya por comer una vez bien voy a perder toda la grasa que llevo años habiéndome adaptado a acumular grasa, a ser sedentario, etc. Entonces, eso es algo que nos tenemos que meter en nuestras mentes, todos, ¿no? Profesionales y personas en general. Todo es adaptación. Entonces, el estímulo es lo importante. Cuando tú comes bien, empiezas a desencadenar una serie de mejoras, que es con el paso del tiempo que lo vas haciendo. Por eso hablo de periodizar. Ahorita que comentas la parte del tiempo, perdón que te interrumpa, a lo mejor la gente que nos ve,
¿Cuánto es el tiempo indicado donde una persona principiante, que yo creo que es el 80% de las personas que nos pueden ver, empieza a tener un resultado, empieza a tener un cambio a nivel ya adaptativo, a nivel alimentación, a nivel entrenamiento, donde puede empezarse a sentir mejor, donde puede empezar a verse mejor? ¿Cuál es el tiempo que tú consideras? Ese tiempo va a depender de las condiciones de cada uno de nosotros. Claro. En general, tú con 8 semanas ya empiezas a encontrar unos cambios significativos. Bien. Entonces, tú ya con 8 semanas, lo hemos hecho con varias poblaciones, en estudios científicos, donde interviniendo en la parte dietaria o en la parte del entrenamiento, pues las personas cambian, ¿sí? Bien. Ahora, como les digo, ese tiempo no podemos cortarlo así tajante y decir solo son 8 semanas, porque pues, por ejemplo, una persona avanzada, un culturista avanzado, puede llegar a responder más rápido a esos estímulos. Él responde un poco más rápido. Por eso es que una persona avanzada con un superávit calórico más pequeño te responde. Así es. O con un cambio también ligero en el entrenamiento te responde. En cambio, una persona que no lleva entrenando durante mucho tiempo, por eso tenemos que evaluar esa valoración inicial es importantísima en los profesionales para conocer quién es el que va a empezar a hacer ejercicio. Si yo nunca he entrenado, pues esa persona también requiere un tiempo, tal vez un poco más larguito, ¿sí? No vamos a hablar que tampoco 3 meses o algo así, porque tampoco es así, pero tal vez con un poquito más de tiempo necesita dedicarle más constancia, porque es que al final de cuentas es eso, ya esa persona viene de años, ¿cierto? La obesidad no es una cosa, por eso se llama crónica, enfermedad crónica. Sí, porque viene incluso atrás. Desde pequeños que estábamos. A nivel genético se podría decir que también puede venir. Sí, en parte viene a nivel genético, hay una regulación. Desde pequeños, de hecho, hay trabajos en donde ya se dice, esa composición corporal como cuando tú eras niño, es importantísima porque dictamina mucho de lo que vas a hacer cuando grande. Si tú cuando bebé, me refiero 5 añitos hasta los 10 añitos, ya tu composición corporal era de un fenotipo obeso, tenías una acumulación excesiva de grasa. Hay mucho tiempo de adaptación, te va a incidir bastante en tu vida, a lo largo de la vida. Entonces, eso es lo que nos lleva a la importancia de la actividad física en los niños. Y eso que tú comentas, bueno, obviamente estamos pivoteando para muchos temas, pero yo creo que esto nos da para hablar, yo creo que muchísimo, ¿no? La importancia obviamente de las mamás, de los pequeñines, que hay que cuidar mucho lo que comen. Está pequeña, vamos a darle esto. Exacto. También aparte a nivel metabólico, fisiológico, también hablamos muchas de las veces a nivel sistema endocannabinoideo, donde tu cuerpo interpreta ciertos sabores, ciertos olores, ciertos colores, y los va recordando tu cerebro a nivel evolutivo. O sea, un pequeñito que desde el 5, 3 años se le empiezan a dar, acá en México, no sé, sabritas, chicharrones, todo eso el cerebro lo va interpretando, lo va guardando y llega un momento donde es más complicado podérselo quitar. Claro, porque tú le generas ya un patrón de la conducta alimentaria que está lejos de lo que es saludable. Y cambiar eso es como que a ti te sacaran de tu casa y te llevaran a otro lado y de ahora en adelante va a vivir acá. Como que tú quedas... como que quedas totalmente desbalanceado. Quedas perdido. Entonces, ese es el problema, que... ahí hay un fenómeno que te toca atender, toca verlo desde diferentes niveles. Claro. Gobierno tiene que interactuar, emitir una serie de normatividades, etcétera. Educativo para estos profesionales. Las universidades también tienen que estar actualizadas. Hay muchos problemas, lo puedo decir porque estoy en ese campo académico, en donde los nutricionistas en su carrera de pregrado están viendo cosas totalmente antiguas, obsoletas algunas, falta de actualización, todavía hay sesgos. Y como dices tú, sucede acá en México, hermanos, el sesgo cognitivo que existe en la parte de la educación es grandísimo. Hoy lo platicaba, que tuve la oportunidad de ir allá a Televisa a platicar un poco de esto, que muchos dietistas todavía salen de la universidad solamente contando calorías, macronutrientes, calorías, y yo siento que esto es más profundo que todo eso. No sé qué opinas. O sea, sí, hay que ver el aspecto de adherencia, que es la parte importante. Yo siento que la adherencia de ver la parte económica, de ver la parte de gusto y hasta dónde puede llevar a la gente, ¿no? Precisamente eso que tú estás diciendo, y ya continúo con los otros 2 puntos hacia dónde de esas problemáticas. En ese pedacito de la adherencia, el profesional en nutrición, el profesional en actividad física, el entrenador, el médico, tiene que siempre conocer su sujeto. Totalmente. Y no puede, vas a comer salmón y luego le vas a colocar acá algunas arenques y le vas a colocar arroz tipo risotto con unos champiñones. O sea, hay que, por favor, aterrizar todo a una adherencia. Y eso, ese cambio del hábito, esa educación nutricional que va haciendo,
es lo que va a ir haciendo un cambio en los hábitos del sujeto y finalmente adaptarse. Vean, por eso es que se habla en nutrición que lo importante es la adherencia y el cambio de hábitos. Porque con el paso del tiempo, si ya la persona lo empieza a hacer repetidamente, pues va a mejorar su salud, es inevitable. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, fíjate que ahí estábamos tocando el tema gobierno, universidades, y ya íbamos bajando a un punto más donde encontramos pues esos alimentos y esa educación nutricional a las mamás, tú lo dijiste, esa educación al niño, esa educación al atleta. Ya hemos hecho estudios en donde los niños en Colombia llegan a estar en un estado de deshidratación cuando entrenan y están en condiciones cálidas, húmedas y todo, y es más porque no les enseñan y no se acostumbran tal vez a tomar agua, o a tomar electrolitos o a tomar una serie de, pues, cierto, de condiciones que le ayuden en su ejercicio. Y quisiera resaltar una cosilla más con el tema de las mujeres embarazadas. Fíjate que esto, ahí estamos yendo de para atrás, ¿no? Vamos intentando llegar vamos al punto clave. A un punto muy interesante y es este. Imagínense que actualmente el tema de la alimentación en la mujer embarazada modula muchas de las adaptaciones que también va a tener ese niño en el futuro. ¿Por qué? Porque la placenta, por eso es esta típica frase de cajón, pero totalmente sabia, somos lo que comemos, somos lo que comemos. Entonces, esa placenta, que no es un tejido inerte, no, es totalmente activo, es una barrera dinámica que no solo protege, sino que regula muchas funciones y el crecimiento del bebé, pues está mediada por lo que la mujer embarazada come. Cuando la mujer embarazada tiene una buena alimentación, el niño llega a tener un crecimiento mucho más saludable, donde hay una serie pues, de macronutrientes, microbiota y micronutrientes que modulan eso. Porque pues todo ese cóctel de situaciones es para lo que nosotros nacimos. Por eso eliminar alguno de esos factores es un error. Por eso eliminar un alimento es un error, porque es que no es el alimento. El que elimina un alimento y diga que es que las frutas engordan no tiene la más mínima idea evolutiva, ¿no? Es el conjunto de hábitos, acciones que pueden llevar a ese tipo de cosas. Es la fuente, es qué tiene ese alimento. Así es. Es qué tiene ese nutriente, cuál es la calidad de ese nutriente, cuál es la dosis que le estás dando a esa persona. Totalmente. Y todo eso es lo que uno evalúa con esa parte de valoración inicial. Sí, no, y eso que comentas es sumamente profundo, porque luego muchas de las veces, al menos acá en México, la gente que está embarazada, las chicas que son embarazadas, ay, te come todo, el bebé necesita comer. Tengo antojos. O tienes antojos, ocupas comer por doble. Y yo creo que acá en México es muy típica esa frase. Yo creo que la gente que nos ve lo sabe y come por doble. Necesitas comer doble, porque estás embarazada y un bebé, entonces... Y no debería ser así. No, imagínate, obviamente, la parte de los alimentos que empieza a comer el bebé. Entonces, lo que tú estás diciendo creo que es sumamente importante y creo que a lo mejor me quedo con eso en la parte de que prácticamente desde el vientre materno se le pueden formar hábitos al futuro. Y me voy a ir más atrás, Juan, me voy a ir más atrás. Nuestras abuelas, desde el momento en que ya estaban embarazadas de nuestras mamás, estaban entregándole unas cosas que solo tenemos desde el linaje femenino y son las mitocondrias. Las mitocondrias, desde el punto de vista ya que se maneja de la teoría endosimbiótica, se le llama, consiste en que una célula primitiva hace millones de años atrás tenía pues su propia producción de energía, etc. ¿Sí? Y una vez esa célula primitiva iba por ahí, así en el medio, y se encontró una bacteria y se la comió. Eso se le llama fagocitosis. Cuando se la comió, la bacteria le dijo, hey, venga, no me mates, dame una oportunidad, yo te voy a ayudar. Vamos a negociar, ¿no? Vamos a hacer un business acá, ven, sí. Mira, tú déjame con vida que yo te doy energía y te voy a ayudar y vemos a ver qué pedo con esto, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con la energía. Sí. Entonces, lo que ocurrió fue que esa célula, que era una célula eucariota, se comió a la bacteria, pues empezó a evolucionar, a vivir con ella, a coexistir. Eso le llamamos simbiosis. Sí. Cuando empezaron a hacer ese fenómeno, esa bacteria primitiva se convirtió en lo que hoy en día llamamos mitocondrias. Por eso las mitocondrias tienen ADN circular, como las bacterias. No sé si lo sabían, pero las células no solo tienen ADN en el núcleo, sino que también la mitocondria tiene ADN, y es un ADN que se le llama plasmídico. Y solo provienen de nuestro linaje femenino. Ahora entienden por qué cuando usted va al médico le dicen, en su familia tiene mamá, tía o hermanas que hayan tenido algún tipo de problema de esto, es por eso. Sí, porque claro, solo vienen del linaje femenino. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras abuelas, en el momento en que estaban embarazadas, ellas ya le habían pasado ese contenido genético mitocondrial a nuestra mamá, en ese caso,
Y en el desarrollo fetal, ese feto, cuando ya estaba en sus últimos periodos de gestación, empezó a generar células germinales. ¿Y quiénes son las células germinales? Pues nosotros. O sea, ya empezó a generar sus ovulitos, algunas, bueno, obviamente células de pronto, digamos, previas, ovogonias y esto, pero que eran el linaje, esa célula germinal, que es la que va a permitir finalmente el paso de la transmisión. Entonces, por eso es que ese componente genético viene así, pero no es solo genético del cassette de genes. Te voy a poner este gen de color de ojos, te voy a poner este gen de la estatura, sino que también esa parte que llaman epigenética, que es básicamente cuando los hábitos de nuestra abuela, si fumaba, si, no sé, tomaba alcohol, si era obesa, si tenía una serie de condiciones, pues eso nos va generando a nosotros un precondicionamiento también. Nos deja una vez como con una información. Y así funciona. Esto ya es evolución. Totalmente de acuerdo. Sí, no, y son temas obviamente profundísimos, obviamente la parte evolutiva, la parte, obviamente tenemos que irnos a millones de años atrás de evolución que tenemos que haber. Y tocando a lo mejor el punto que acabas de decir clave, y lo estabas platicando en el tema de omega 3, en el tema de antioxidantes, y en el tema a lo mejor ya más práctico de la gente. 5 alimentos que toda persona debería de consumir, independientemente de su objetivo. Es complicado a lo mejor decirlo, ¿no? Pero ¿crees que sí pueden existir 4 o 5 alimentos que pudieras tú decirle a la gente, consúmalos, son buenos? Que obviamente no solamente nos podemos basar en ello, pero creo que pudieran ser importantes. Sí, que tal vez como recomendaciones que son ricos precisamente en algún nutriente de estos que estamos hablando. Así es. Entonces, quisiera seguir llevándolo hacia allá y entonces, mira, por ejemplo, en las fuentes de ácidos, de aceites de pescado y demás, pues ahí está todos los pescados azules van a brindar. Las sardinas, la lata de sardinas es económica. Es muy barata, ¿no? Acá en México es muy barata ¿cuánto vale una sardina? 20 pesos, no sé cuánto. 20, 25 una lata de sardinas, pues bueno, tómala a veces con las que vienen sin tomate, ¿no? Porque hay otras que vienen con solo aceite y demás. Claro. Tú combínalas. Pero eso es una fuente interesante, es un pescado azul y pues que llega a brindar. El aceite de oliva. El aceite de oliva, ahí podríamos hablar, como tú dices, este tema es muy grande, hablaría uno de muchas cosas, pero el aceite de oliva o un aceite de canola o un aceite de alguno que venga rico en omega 3 o controlado en omega 6, como decíamos, ahí regulado esa parte. Y de la parte ya de antioxidantes, porque ahí ya me dijiste 5, ya te llevo 2. Vamos por el tercero. El tercero a nivel antioxidante, creo que hace poco Fer, un amigo de Ciudad de México precisamente y miembro también de BBCS, me mostraba y hablaba de esta leche dorada. Sí, que es como muy famosa, la Golden Milk. Es como una mezcla de jengibre, curcumina, trae algunas otras extractos de plantas y tú lo puedes hacer con un té. Bueno, pues todo eso es una opción interesante. De hecho, la cúrcuma se utiliza mucho como colorante. Quita ese colorante, yo no sé las marcas acá, pero el Rey se llama uno en Colombia. Sí, entonces, que a lo mejor son colorantes artificiales. Sí, quita ese colorante de papeletica y que le echas para que tu guiso y para que tu comida te quede color, quita eso y colócale cúrcuma. Claro. No te va a afectar el sabor, no. Sirve y te reemplaza el color para que tengas esa coloración rojita, naranja, lo que tú quieras, y además tiene un potencial antioxidante interesante, ¿sí? Entonces, la cúrcuma. Y hay otros, ¿no? Hay muchos otros que entran ahí, las luteínas que están en el tomate, los mismos chiles que ustedes consumen también son ricos en algunos antioxidantes. Las piperinas, algunos aspectos ahí. Exactamente. El tema es, porque es curioso, ¿no? Por ejemplo, las comidas picantes llegan a estimular mucho y generar calor, a generar termogénesis. Claro. Y eso dentro del parte de un programa controlado de la dieta y el ejercicio, pues puede ayudar mucho a la palatabilidad, a que tú incluso reduzcas tu grasa corporal, etcétera. Ojo, en el marco de una dieta hipocalórica, como acabo de decir, acá no estoy diciendo que ya por comerte eso comer vas a chile perder. Y café ya va a estar totalmente seco. No, sí. Pero el punto ¿cuál es? La gente dice, pero venga, ¿por qué entonces si nosotros los mexicanos somos los que más comemos chile, entonces deberíamos estar super fitness? Porque si eso sirve para termogénesis, pues vuelve y juega el tema de la dosis. Volvamos a la dosis. El tema no es el chile, el tema es cuántos tacos te comes, cuántas gorditas, o con qué lo acompañas, ¿no? Como se dice, no es tanto la carga calórica total que tu cantidad de energía que estás dándole al cuerpo. El cuerpo hace una cosa muy sencilla y por eso voy a ir llegando a la parte evolutiva bien interesante con esta charla para tocar el último nutriente que quisiera hablar. Nuestro cuerpo se acostumbró a ganar grasa corporal porque era una forma de poder
asegurar la supervivencia. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro cuerpo recibía unas calorías, en algún momento, imaginémonos en por allá en la época del Neandertal o antes de los homínidos tempranos, pues ellos solo podían comer una vez. No había la neverita de que, ay, voy a guardar el muslo acá del mamut que me lo comí, entonces lo guardo allá y me lo como. No, ellos tenían esa disponibilidad de nutrientes limitada, porque dependían de la caza y lo que pudieran reservar en sus cuerpos, porque la comida se les iba a dañar. Por eso fue que la grasa se vuelve un regulador muy importante de muchas cosas. Esa es la razón por la que es tan difícil perder grasa. Porque hay gente que dice, es más fácil ganar músculo que perder grasa, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón, porque la grasa es algo que nuestra evolución misma protege. Y quisiera hacer algunas consideraciones para que la gente se lleve ese tema, que es muy bonito, me parece muy interesante a mí. Y es lo siguiente, fíjense. La grasa la necesitamos para sobrevivir. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Listo, las hembras y los machos. Entonces, a las hembras les puso una acumulación ginoide, que llamamos cuando la grasa se acumula en miembros inferiores, y eso estaba asociado con una mayor longevidad, menor enfermedades cardiovasculares. Por eso es que la obesidad androide, la del hombre, central, en la parte abdominal, es más peligrosa. Entonces, la mujer, además, el hecho de tener unas caderas grandes, para el hombre era algo llamativo. Evolutivo, sí. Y evolutivamente, por eso, en general, no voy a decir acá pues, que entonces las mujeres de caderas pequeñas no tengan oportunidad, porque no es así. Las caderas no mientes, ¿no? Como dice Shakira. Pero las caderas grandes era porque era un mensaje evolutivo al macho. Hey, mira, ella te va a asegurar la supervivencia, el parto va a ser más fácil, va a vivir más. Totalmente. Entonces, eso tiene un rol importante. A esa propuesta, donde nosotros analizamos todo desde esa interpretación evolutiva, adaptativa, que menciona ahorita, y finalmente sistémica, nosotros la venimos llamando la biologic o biológica. La parte. Es como volver a la lógica de la biología, ¿sí? Atender a un fenómeno que es evolutivo, que es adaptativo y que es sistémico, porque no depende de una sola cosa. Así es. Esa es nuestra propuesta, ese tridente. Y finalmente, mencionemos algunas otras cosillas interesantes de la grasa. La grasa fácilmente hace hiperplasia. El músculo esquelético no. Para los que no conozcan esa palabra, pues es básicamente que de una celulita se divida y salgan más. El músculo no hace eso. Hace una hiperplasia transitoria, pero no es que de una fibra tú salgas dos. No, eso no pasa. Eso ocurre como virtualmente cuando se están uniendo, pero al final queda siempre en una. Nosotros hacemos en el músculo es hipertrofia. Así es. La grasa sí se puede proliferar, ella se divide. No sé, bueno, a lo mejor me gustaría interrumpirte ahí. Dime. La gente que a lo mejor de repente puede tener una cirugía, que a lo mejor si es una lipotransferencia, una liposucción, por lo que he leído también un poco ahí, creo que es más factible que después de que se hagan esa cirugía pueda haber más hiperplasia de las células grasas. No sé qué opinas de esa situación. Vamos a analizarlo. Por así. el adiposito que a lo mejor se puede Vamos a analizarlo, exactamente. Mira, ¿qué pasa? El cuerpo se adapta al sistema. Si tú le estás dando mucha grasa, él fácilmente dice, me estás dando grasa, gracias, porque yo voy a acumular todo lo que pueda porque a mí me interesa sobrevivir. Así es. Al cuerpo le interesa eso. Él empieza a acumular, divide las cestas y demás. ¿Cuál es el problema más grave? Que los niños, cuando empiezan a hacer hiperplasia también de ese tejido adiposo, de esos adipocitos que se llaman, esas células crecen hasta 20 veces en su tamaño, imagínate eso. O sea, tú de una célula pequeñita la puedes hipertrofiar hasta 20, y cuando ya está así llenota, se divide en dos, ¡puf! Y esas continúan haciendo su proceso. O sea, ya no tienes 20, tienes más. Ahora tienes muchas más. ¿Cuál es el lío con ello? Que esa acumulación tan excesiva de adipocitos no es fácil de eliminar. Los adipocitos son, nuevamente, pongámosle el tema evolutivo, porque son tan importantes, aseguraban la vida y demás. Los adipocitos tienen una vida media muy larga. Ellos llegan a vivir, según estimaciones de modelos desde animal, entre 13 y 15 años, imagínate. Sí, no, o sea que para que se te mueran la mitad de tus adipocitos tienen que pasar 13 o 15 años, pero aquí allá ya tú tienes más. Sí, a ti vas duplicándolo. Entonces, claro. ¿ves? Pero ¿y cuál es lo peor de todo? Que esos adipocitos, cuando nosotros hacemos ejercicio, no es que se mueran. Ellos no se mueren, ellos se chupan. En los que han visto Dragon Ball, cuando Cell se los chupaba a las personas y las dejaba solo la ropa, bueno, eso hacemos cuando hacemos ejercicio. Las dejamos solo la telita, la membrana. Pero el adipocito jamás va a morir tan en un tiempo no se muere tan fácil. Se desinfla un poco. Va a quedar sin contenido de tanta grasa, pero queda Pero no latente. Se elimina esa célula como tal, Esa célula queda latente. Entonces, cuando esa célula queda latente, ¿qué pasa?
pongamos la condición de que la persona hizo una dieta exagerada y tuvo una restricción calórica, que a veces por eso es que te sirve la dieta de la piña o la dieta Es una del restricción agua. calórica Al final solamente, estás ¿no? No es restringiendo una calorías, restricción. pero tú las desocupas. Claro, con el paso del tiempo tú las desocupas. Y no solo eso, pierdes músculo, que es lo peor. Sí. Pero con el paso del tiempo, si tú vuelves a retomar la ingesta de calorías, ¡puf!, se inflaron otra vez, efecto rebote y se acabó ese tema. Totalmente ¿Ves? de acuerdo. Así es como Sí, funciona. sí, sí. El tema con la liposucción que tú dices es similar. Cuando tú las extraes, vale, tú puedes decir, bueno, pues si no se mueren, yo las saco. ¿Cuál es el lío? Que eso no funciona solo por el tejido. Ese tejido se formó, fue por tus hábitos. Así es. Tú no cambias tus hábitos, tu eje hormonal todo sigue igual. Él va a pensar, uy, tengo más espacio, pues llenemos esta vaina. Y va otra vez, por eso las personas que normalmente se hacen una liposucción o una lipectomía o cualquier tipo de Que no cambiaron extracción sus mecánica, hábitos. fácilmente vuelven a acumular grasa en zonas. Y hay probabilidad de que esa gente por alguna extracción mecánica cambió totalmente ese porcentaje de grasa y como no cambió hábitos pueda subir muchísimo más después de Claro, esa le puede cirugía. generar desbalances hormonales, le puede generar problemas de saciedad, el eje leptina, una gran cantidad de cosas de pronto ya que los Y nutris problemas conocen, pero- psicológicos de que me gasté miles de pesos en la cirugía y 2 meses vuelvo. Exactamente. Es lo que le comento a la gente. Obviamente es complicado y obviamente hay que llegar tan profundo que hay veces que no solamente basta con una simple cirugía, ¿no? Obviamente es bueno, pero cuando hay que cambiar hábitos y eso creo que va mucho más allá de Sí, eso. exactamente, va a ser más duradero. Es una mejor inversión que te metas a hacer ejercicio y que esa plata que te gastabas ahí lo cambies un poquito a nivel de tu alimentación, que comas mejor, no es caro, es que no es caro comer bien. Estamos acostumbrados a comer mucho, Totalmente. empezando por ahí. Sí, no, y creo que a lo mejor son los temas de comer 5 veces al día, 6, 7 comidas. Ahí hablamos del tipo de persona, la adherencia, 1 o 2 comidas muchas veces son suficientes. Sí. Bueno, vaya, creo que este tema... Y mira, quiero tocar el último nutriente que me faltó y me voy A por ver, eso, échamelo, ese por es eso me quiero importante. ir a la evolución. El último de todos es la creatina. Ok. Bueno, hablemos un poquito de eso porque la gente todavía piensa que la creatina es solo el suplemento de los mamados, el suplemento de gimnasio. No, tú tienes creatina, tú, doña Lupita, don José. Una señora el que no nos hace esté absolutamente viendo nada de ahí, que ejercicio, hay no cierta entrene, acumulación de creatina. tiene Ok. creatina en su cuerpo. La creatina es un nutriente importantísimo para nuestra salud. Ok. La creatina nosotros la producimos a partir de varios aminoácidos de la dieta y algunos otros que pues podemos producir. Hacemos esa síntesis en nuestro hígado, páncreas, riñón, hay una orquesta interesante para producir creatina y tú tienes esa creatina principalmente en el músculo, Ok. pero también en el cerebro. Bien. Vean, tan fácil como estas dos situaciones. Uno, déficit de creatina en el cerebro, de una vez el niño va a tener un problema cognitivo, autismo, epilepsias, problemas de aprendizaje y están asociados a unos bajos niveles de creatina. Tema muscular, distrofias musculares, problemas motrices, atrofias, todo eso también están asociados a bajos niveles de creatina. Bien. Entonces, ahora veamos, pero ¿qué es lo que hace? La creatina ayuda a producir energía en las células. Entonces, si tú no tienes buena cantidad de energía, pues tu célula se va para el carajo. Entonces, las neuronas no funcionan bien, el músculo no funciona bien, las células del corazón, incluso los espermatozoides en los hombres, sí, óigase bien, si usted no tiene creatina en sus testículos, pues Es usted difícil que alguien pueda tener un aspecto va de a tener infertilidad. infertilidad. Su Así es. motilidad de espermatozoides es baja, porque precisamente ese espermatozoide para que se mueva necesita producir energía. Y cuando tiene baja cantidad de energía, pues no se mueve, va como ahí, entonces llega el óvulo y como que tin, Sí, solo toca, pero no abre la puerta. toca pero no entra, entonces eso va a pasar, Ok. ¿vale? Entonces eso hace la creatina, es muy importante a nivel energético, ¿sí? Ok. Por eso es que cuando empezó a darse como suplemento, en un primer estudio pionero del Dr. Harris en el 92, fue porque fue curioso, él vio un caballo comiéndose un balde ahí, había creatina y se lo comió y el caballo empezó a correr como loco. Por eso es que el caballo empezó a rendir más y hay varios estudios que se hicieron inicialmente eran animales, con caballos, con gatos, porque les mejoraba la velocidad. Entonces él llegó y dijo, venga, interesante, ¿por qué no le damos esto a un humano a ver qué pasa? Ese estudio pionero del 92 fue el detonante de una gran cantidad de estudios que vinieron después y hoy en día la creatina es el suplemento más seguro del mundo. Ok. Ojo, en su forma monohidrato, porque también encontrarán ustedes un espectro hidratada, grandísimo que sí. no sirve, ¿vale? Ok. Todas esas otras formas no son tan efectivas, no son saludables y no son seguras.
como lo es el monohidrato de creatina. El monohidrato de creatina es el suplemento que ya empezamos a tener en algunos nutrientes. Bien. Y ahí es donde viene lo que tú me preguntabas. Entonces, ¿qué otros alimentos? Pues bueno, yo te voy a decir que en el futuro, lo van a ver muy pronto, yo pertenezco al Comité Científico de CreaPure, que es la mejor marca de creatina del mundo en Alemania, y ya están empezando a trabajarse en yogur enriquecido con creatina, hamburguesas con creatina, pan con creatina. Entonces ya vamos a empezar a ver una nueva onda en donde ya no es que fortificado con fibra, fortificado en vitamina tal cosa, no. Ahora es la creatina, un rol importantísimo. Y para el que le preocupa el riñón y un poco de cosas que son falsas, me platicabas que hay estudios donde favorecen un poquito la parte de la diálisis general. Exactamente. La persona que tiene daño renal, una tal vez insuficiencia renal aguda o crónica, ellos empiezan a perder mucha masa muscular. Ya no son capaces de, pues porque su nefrona y todo eso funciona a nivel renal, se modifica y por lo tanto la creatina se les reduce bastante. Va a haber una nueva forma de creatina que están sacando con diálisis, con las soluciones para hacer la diálisis y se llama Crearen. Ahí les boto ese dato ahí. Para que lo googleen por ahí. Y la verdad muy nuevo, o sea, eso no lo están ni explicando todavía porque fue algo que salió hace poco. Yo creo que todavía a lo mejor algo. Sí, no, ya salió la patente y ya está el producto, pero hasta ahora están en Alemania, estamos trabajando en ello. Sigan, les voy a dejar ahí pues con Juan a través del texto acá en la descripción. Creatineforhealth.com es el repositorio más grande de creatina para la salud y ahí encontrarán ustedes todos los beneficios que tiene, los mitos que toca romper, de que se te tira el riñón, falso. El metaanálisis de Sousa y colaboradores, señor nutriólogo clínico, médico, que cree en eso es falso, demostró que el uso de creatina en las dosis recomendadas y que hemos investigado no tiene efectos negativos sobre la función renal. Entonces eso ya está más demostrado. Es sumamente importante porque creo que era la única contraindicación que había en la creatina era cuando hubiera un fallo renal. Entonces, por lo que me comentas, ya no sería Ojo, ahí todavía es con pinzas. No oral, pero sí intradialítica, que es otra cosa. Entonces, es otra situación. Sí, por la parte fisiológica tiene una distinción que hace que, y además las sales y todo lo que se consumía, eso era lo que causaba el problema, porque a veces también la creatina que utiliza la gente es una creatina mala. Entonces juzgan a la creatina por tomar una creatina china barata, porque lastimosamente también tenemos que cambiar el chip. Para comprarnos unos tenis Nike, Adidas, Puma, a eso sí le metemos la pasta, pero cuando queremos comer algo, le metemos lo peor. Pesos, que justamente lo que platicábamos la semana pasada, ahí está mi ingeniero de producción con Alfredo Márquez, ¿no? La parte de que pues, los suplementos que luego de repente acá en México han estado sumamente pirateados, se puede decir. Hay varias marcas, no voy a mencionar nombres, que ofertan suplementos a un precio muy barato, sin calidad, sin registros de Cofepris. Obviamente, ese tipo de suplementos pues no te dan un respaldo absolutamente de nada. Y como dices tú, pues yo creo que lo único que estás consumiendo es un efecto placebo. Pero ojo, lo de menos es que no te pasara nada. Pero si te sucede algo ya a nivel de la salud, entonces creo que hay que tener cuidado. Y yo pienso igual que tú. Si le invertimos en una buena ropita, unos buenos tenis, eso al final. Esto es plástico, esto es lo de menos. Pero lo que tú tienes por dentro, tu cuerpo, ¿sí? Cómo funciona tu corazón, cómo funciona tu hígado, eso tiene mucho más valor. Entonces, ojo, tenemos que cambiar esa vista tan plástica a veces que tenemos de las cosas, en donde todo lo queremos súper fancy, bonito, la ropa cara, pero entonces la comida así de McDonald's, totalmente de acuerdo. No comemos bien. Y justamente, fíjate que, bueno, es que te digo que este tema nos puede durar aquí horas para hacer 2, 3 libros, yo creo que por la sapienza que traes, ¿no? Platicaba ayer con Leo que de repente hay un segmento que acá en México le llamamos aspiracional y con todo el respeto que me merecen, gentecita que a lo mejor pues gana un sueldo relativamente corto, pero invierten en tenis de 7, 8, 10 mil pesos, $1,000 a lo mejor, $300. Entonces dices, ¿qué es esa ilógica? ¿Qué está pasando? ¿No? Y con la alimentación, no, comer fruta no, porque es carísima. Entonces, ¿cómo? O sea, hablamos a lo mejor. Sí, hay una distorsión, la verdad, en ese sentido, a nivel de la que es la economía, lo que es realmente importante. Claro. Y eso hay que, vean, esto aplica para todo. Sí. A veces, asimismo, eso se le llama teoría fractal, que todo se refleja en todos los esquemas. Totalmente. Lo que es afuera es adentro, lo que es adentro es afuera. Exactamente. ¿No? Mira, sí. Tan así que estamos en una sociedad que es totalmente plástica, en donde el amigo, lo que piense mi amigo, lo que piense mi vecino, es mejor que mi familia.
Entonces, ya cuando pasamos con el tiempo y nos volvemos mayores o llegamos a una edad avanzada, empieza ya el remordimiento de por qué no me comporté diferente, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, ¿sí? Porque generalmente ahí es una distorsión, le damos importancia a lo que no es. Okay. Entonces, bueno, para cerrar ese tema así evolutivo que les decía que es muy importante, no se les olvide que esa propuesta biológica la estaremos publicando pronto, yo te informaré para que pues compartamos eso por las redes, pero involucra tener en cuenta lo evolutivo, tener en cuenta lo adaptativo y tener en cuenta lo sistémico. Que esto no es solo de una variable de voy a empezar a comer, no sé, creatina y entonces me mejoró la salud. No, pues si no duermes bien, si no haces actividad física bien, si no comes el resto de nutrientes bien, pues por más de que tú comas creatina por todos los beneficios no te va a servir, no funciona con una sola cosa. Y evolutivamente, les iba a decir que el dato de la creatina, ella viene desde sistemas muy viejos, arqueas, bacterias antiguas, o sea, ancestros de nosotros. Bien. Y fue un sistema que es el que evolucionó. La evolución consiste en cambiar para mejorar. Totalmente. Entonces, cambia para volverte deficiente. Y ese es el sistema que tenemos actual, hay que aprovecharlo. Entonces, alimentos ricos en creatina son, por ejemplo, las carnes y los mismos pescados que ya mencionaba. ¿Sí? Entonces, esos son alimentos ricos en creatina, pero échenle ojo a la suplementación también con creatina buena. ¿Sí? Una creatina que tenga CreaPure, que a pesar de que sea caro, ustedes verán muchos comentarios, que es que está muy caro, que se subió. Parce, vale la pena. O sea, vuelvo y te digo, no le metas entonces a tu carro los rines de ultralujo y entonces estás comiendo basura, no puede ser. De acuerdo. Entonces, mirémonos en ese sentido, démosle la importancia a las cosas que se la merecen. Pues Diego, pues muchísimas gracias. Obviamente este tema, y empezamos a hablar de nutrición, empezamos a hablar de evolución, de entrenamiento, células, nos puede dar para muchísimos días, pero queremos hacerlo corto, preciso para todos ustedes. Y pues agradecerles infinitamente, hermano, a ti que estás acá con nosotros. Vienes de Colombia, el fin de semana vamos a dar por acá un curso con la información fresca. Y pues nada, seguir investigando, échenle ojo a la creatina, échenle ojo a los alimentos que él comentaba, omega 3, antioxidantes, color, olor, sabor, textura de los alimentos, que al final del día lo que te da el siguiente nivel. Hermano, muchísimas gracias. Como siempre, Juanpa, tenerte por acá. Muchísimas gracias. Un gustazo. Muchísimas Saludos gracias a todos. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición.